¿Cómo se mide el collar? El punto fundamental, el punto más importante es recordar que el collar cervical va a permitir algo muy importante, que es que el peso de la cabeza se transmita ya no a la columna cervical, liberarla de ese peso, sino que se transmita principalmente al pecho, a los hombros y a la espalda. Los collares están diseñados para que ese peso se transmita desde la barbilla, su primer punto de apoyo, hasta los hombros. La cabeza va a quedar aquí soportada y va a transmitir el peso a los hombros. Por eso, vamos a ver cómo se mide en una persona y cómo se traslada esa medida de la persona al collar cervical. Vamos a verificar cómo se mide el collar cervical. Primero debemos medir a la persona el tamaño del cuello de la persona básicamente y luego trasladaremos esa medida al collar. Vamos a suponer que alguien está sosteniendo la cabeza y que esta cabeza está en posición alineada. Por eso estos collares cervicales no se pueden colocar cuando el paciente está boca abajo o en posición lateral. Se coloca el collar cuando el paciente está boca arriba y cuando hay alguien que está soportando la cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a colocar el collar y es posible que movamos la cabeza y hagamos daño adicional en la columna cervical. ¿Ok? Entonces, el primer secreto. La gran mayoría de las personas fallan en la medida del collar cervical. Observen esto. Arrancan a tomar, por ejemplo, 3 dedos desde el maxilar hacia el pecho y encuentran que tiene una medida demasiado grande que no va a coincidir con las medidas de la oferta de collares cervicales. Entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es tomar una medida desde el maxilar hacia el hombro, pero el maxilar está aquí adelante y el hombro está acá atrás. Simplemente proyecten esta medida. Vamos a retirarle un poco la camisa a nuestro paciente para que ustedes lo vean. Proyéctenla. En este caso tiene 3 dedos. No empujen hacia abajo ni empujen hacia arriba. Suavemente lo llevan. Ese es el primer secreto. Tome la medida desde el ángulo mandibular hasta el hombro del paciente, pero como el hombro del paciente está más atrás, simplemente lo toman y lo proyectan. Primer punto. Segundo punto, con sus mismos dedos, porque este es el patrón que están utilizando, va a pasar la medida acá, al collar cervical, sea este collar cervical o sea cualquiera de estos dos. Como se dan cuenta, este collar tiene una línea negra desde donde se mide. Una línea negra desde donde se mide. Y si ustedes se detallan también, esta línea negra, en caso de que no la encontraran, esa línea negra corresponde al punto donde se va a apoyar la barbilla. El borde inferior hacia donde vamos a medir es este punto de la parte de la estructura del collar cervical a donde se va a transmitir el peso del paciente. Voy a transmitir el peso de la barbilla que va a soportar la cabeza hacia el hombro del paciente. Eso es lo que va a quedar en el hombro del paciente. ¿Ok? Y en este otro caso, fíjense, ¿tenemos línea? No tenemos línea, pero ustedes ya conocen que es transportar el peso desde la barbilla hasta el borde inferior lateral, que es el que va a llevar el peso hacia el hombro. Entonces ustedes tranquilamente, en este caso, como se desplaza es hacia arriba, lo toman de abajo hacia arriba. La medida, aquí hay los 3 dedos que habíamos tomado, descienden el collar hasta ese punto, 3 dedos. Este collar está diseñado para un dedo, allí está, un dedo, como los míos, por ejemplo, 2 dedos o 3 dedos. En este caso son 3 dedos y vamos a utilizar este collar como ejemplo. Cerramos los seguros, pasamos el collar cervical por detrás del paciente. Recuerden que este borde superior debe quedar a nivel del occipucio del paciente. Lo vamos a pasar hacia atrás. Recuerden que alguien debe estar sosteniendo la cabeza. Lo pasamos hasta donde creamos que es suficiente. Yo calculo el eje del paciente y voy a cerrar acá y voy a buscar mi velcro. Ya voy a colocar el velcro
y cierro el collar. Como se dan cuenta, en este caso, el collar ha quedado alineado, el eje de la nariz, el eje del orificio y el eje del esternón. Aquí la camisa del paciente quedó corrida debido al posicionamiento del collar cervical, pero tenemos el orificio para tomar pulso, para continuar viendo la tráquea del paciente, etc. Verifiquen que el paciente haya quedado con la posibilidad de abrir la boca. Abre la boca, por favor, puede abrir la boca. ¿Ok? En caso de que vaya a vomitar, pues tendríamos que girarlo y permitir que el paciente vomite, pero debe poder abrir la boca. No debe estar demasiado apretado. Recordemos que los collares cervicales pueden ayudar a aumentar la presión intercraneana cuando hay trauma craneoencefálico. Por ejemplo, entre otras muchas cosas, eso lo hablaremos más adelante. Entonces, esta es la forma en cómo se coloca un collar cervical. Entonces recuerden, hay diferentes tipos de collares cervicales, pero siempre debemos relacionarnos con ellos. Verificar desde dónde hacia dónde se toma la medida. Ya, como lo decíamos en este caso, desde la línea negra hacia abajo, en este caso es desde el borde inferior hasta arriba, ustedes se relacionen con ello. Simplemente busquen en qué punto se apoya la barbilla y desde donde se apoya la barbilla se lleva el collar hasta la parte, el peso se va a llevar, perdón, hasta el hombro del paciente. ¿Ok? Llevando el peso de la barbilla hasta el hombro del paciente, que es donde va a contribuir a que se libere el peso que va a llevar la cabeza sobre la columna cervical. ¿Ok? Muchas gracias.